¿Qué tal? Bienvenidos una vez más con ustedes acá en el podcast del juego interno de Atempo y muy contentos una vez más de poder compartir este espacio y de traerles mucha información, muchas experiencias, aprendizajes y nada, pues nos gusta hablar de lo que es crecer, lo que es rendir desde adentro. Albert, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Y también con ganas. Hoy tenemos un invitado que eso de crecer desde dentro lo viene trabajando mucho, él nos contará mejor. Y creo que lleva una evolución tanto interna como externa muy potente y creo que puede ser muy interesante. Aparte de que a nivel deportivo su rol es el que a mí me gusta decir, no a favor de ellos, porque pobres, que son los grandes olvidados del deporte. Es decir, los Totalmente. porteros. Y los porteros de hockey, hierba y patines, que se ponen ahí, se disfrazan, los dejan ahí tirados de una portería y a comerse bolazos a 100 kilómetros por hora. Pues hoy tenemos a uno de estos y seguro que nos va a dar guerra. Y creo que no lo has dicho mejor, ¿verdad? O sea, esa parte de que vemos a alguien ahí, que no le vemos la cara normalmente, está disfrazado, está ahí detrás, y lo has dicho. O sea, los olvidados muchas veces, y es muchísimo trabajo, y es una pieza fundamental, ¿sí? Así que está con nosotros hoy Pablo Luna. Así que bienvenido, Pablo, ¿cómo vas? Muchas gracias, muy bien, muy agradecido de estar aquí. Genial, pues a ver, yo quiero que nos cuentes quién es Pablo Luna al día de hoy. Ya Albert ya medio dijo algo que ha sido creciendo y tal, pero que nos pongas en contexto, ¿verdad? O sea, para la gente que nos escucha, ¿quién es Pablo Luna al día de hoy? Pues mira, yo soy un chico de 25 años que lleva ya pues cerca más de 20 años practicando hockey, ¿no? Hockey hierba, hockey sala. Y nada, y soy portero, como bien habéis dicho. Y lo compagino un poco todo esto del deporte con, por otro lado, yo me dedico, soy preparador físico y readaptador. Y lo compagino un poco también con mi carrera académica. Sigo estudiando a día de hoy, estoy estudiando fisioterapia. Y nada, un poco entre todo esto, pues me voy moviendo mi día a día. Sí, sí. Me encanta porque siempre es. Lanzas la primera y ya me miras porque sabes que no Por voy a dejar supuesto, espacio sí, nada te más. veo Bien. salivando. Pablo Luna no fue siempre portero, ¿no? Era No, jugador. sí, ¿Y a qué edad más o menos pasaste portero? Yo, ¿A qué edad te mira, diste la mala vida? yo, mira, bueno, es gracioso porque yo de pequeño quería ser portero y como que no me dejaron de pequeño. Y No te dejaron. no me dejaron. ¿No? Los entrenadores, no sé, no me dejaban. Eras bueno jugando. Pues no lo sé si bueno o había otro portero o no sé, pero no me dejaban. Y hubo un año, en infantiles de segundo año, ahí mi entrenador fue Guille Carnicer. Y justo él me cogió y me dijo, oye Pablo, te tendrías que empezar a decidir. Porque yo ahí aún jugaba de jugador, pero me gustaba ser portero, pero tal. Te tendrías que empezar a decidir, ¿eh? Y entonces ahí hice la temporada de jugador y la temporada de hockey sala la hice de portero. Vale. Y al año siguiente ya, en cadete de primer año, hacía media parte y media parte. Hacía media parte jugador, media parte de portero. Porque en ese momento éramos dos porteros, estaba con Ferran Vila. Y entonces pues nos íbamos compaginando así. Hasta que me convocaron, me llegó un mail y me convocaron para la selección catalana, para el autonómico, para hacer las previas. Y yo llegué mi primer día y dije, bueno, a ver, no sé. Con las bambas Y, normal y claro. las guardas, el casco y todo. Y Claro, yo llegué el primer día y... no sabías si ibas No lo sabía en ese momento. ibas de jugador o de portero, no Claro, sabías. porque no, ponían como solo los nombres. ¿Vale? Y llegué el primer día y me dijeron, no, de portero, tal. Y dije, vale. Entonces, pues a partir de ahí yo acabé esa temporada haciendo esas dos, pero ya el año siguiente ya hice solo de portero. Sí. Es curioso. Ya muchas cosas. Fíjate también un poco la inocencia, ¿no? De cuando eres pequeño. Sí, te da igual. Esto te lo hacen siendo juvenil y te cabreas, te indigna. Entonces ahí, pues bien. Y aparte de ahí no te fue mal porque aparte tío de un solo club, toda tu vida en el junior, ¿no? Sí. Actualmente en el primer equipo. Y apuntabas a maneras con el Sala, eso hay que decirlo, porque ¿no? Probaste, tu primera experiencia como portero fue en el Sala. Sí. Siendo infantil. Pero es que Pablo viene, tú bien lo sabes, lo has podido también disfrutar con él, de ser bronce de Europa con tu club, con el Junior, bronce de Europa con la selección española,
mejor portero de algo, o sea, de Europa, ¿no? Entonces, Sí, saliste, mejor portero de Europa, o sea, ¿vale? del De torneo algo, ¿eh? europeo. Mejor portero no, de Mejor Europa. portero. MVP en las En el semifinales partido de de bronce En del el partido de europeo. europeo. bronce, sí. O sea, que nos faltaría pared para poner sus títulos. Total. Vale. Bueno, ya quería ponerlo en contexto, está bien. Y que, a ver, insisto en esto, o sea, hay que visibilizarlo, porque tú lo has dicho, o sea, son los olvidados y esto es bien importante, o sea, todo lo que Pablo ha conseguido es muy valioso, que va de la mano con el proceso de crecimiento al que iremos entrando. Mm. Sí, perdona. No, está perfecto. Por una vez que me cortas tú. No, y un chico que quiere ser portero pequeño cuando normalmente nadie quiere serlo. Claro. O sea, es lo que no. Total. ¿Cómo ha sido un poco la evolución de Pablo a nivel mental? Ya no entrando en los últimos años, que Ujú. podemos entrar más en profundidad después, pero desde que hiciste hacer ese cambio a la portería infantil de Mm. segundo año, cadete primero, esas etapas cadetes, juveniles, Mm. en la que vas creciendo, en la que vas viendo que se te va dando bien, en la que vas viendo que en tu club vas compitiendo en campeonatos de España, que el primer equipo va haciendo cosas. Ujú. ¿Cómo ha sido esa evolución a nivel mental del Pablo portero? Mm. Pues fue como pilló todo un poco como de sopetón, ¿no? Yo creo que fue una evolución como muy, como has dicho tú antes, muy desde la inocencia. Y yo realmente era portero porque quería ser portero, porque yo jugaba en el patio del cole a fútbol y me ponía de portero porque me gustaba y era en plan, todo el mundo salía corriendo a tocar el larguero para ver quién no se ponía de portero y yo me quedaba caminando. Decía, bueno, si me quiero poner yo. Y entonces, pues cuando por fin pude, es como que estuve esos años, ¿no? En infantil, cadete, que hacía de portero porque me gustaba 100% y no pensaba en nada más, pensaba en parar bolas. Y ya cuando empecé a entrar en juvenil, empecé, bueno, ya en cadete segundo año estaba Jorge Davant de entrenador y ahí en el primer equipo, y ahí empecé a jugar bueno, a entrenar algún día y tal. Y en juvenil vino Roger Pallarols, cuando yo era juvenil, vino Roger Pallarols al primer equipo, entonces ahí empecé como a ir como más de seguido con el primer equipo. Llegué a debutar en juvenil de segundo año y, y entonces ahí fue como un poco un cambio en el que dije, Esto iba en serio. hostia, sí, que soy portero, que es verdad que soy portero y me tengo que implicar en esto y realmente como que ahí me cambió un poco la concepción de lo que estaba haciendo, pero sí que en ese momento como que me metí de lleno hockey, me voy a meter en el hockey al 100%, quiero esto, quiero ser bueno en esto, quiero mejorar en esto, quiero competir con los mayores que he empezado a probar, a ir algún día y no sé qué, y me gusta mucho. Y joder, me lo paso muy bien compitiendo y jugando con los mayores, con los buenos. En ese momento, joder, había un nivel en el primer equipo, estaba Gaby Davant, estaba Marc Serraima, Marc Perellón, o sea, había un nivelazo en ese equipo en ese momento y a mí me Fue el año que encantaba. hicisteis Fue el año que quedaron final. segundos, Ujú. quedaron segundos en la liga y el año siguiente fue el debut del Junior en NHL, en la fase previa. Y sí, yo lo recuerdo como, wow, yo quiero vivir esto, quiero vivir esto. Y ese momento en el que Pablo Luna se da cuenta cambia esa concepción que Ujú. decías tú, ¿no? Y dice, vale, pues siempre hablamos de la inocencia un poco del niño, que hay que recuperarla a veces, Sí. ¿no? Jugamos y de golpe hay un momento que dices, ojo, que esto va en serio, que soy portero y con todo lo que eso conlleva, que ahora entraremos lo que Ujú. conlleva ser portero. ¿Ese cambio de concepción crees que te jugó a favor o en contra? ¿O no tan a favor? ¿Te afectó, no te afectó? ¿Te sumó? No, yo creo que me cambió un poco la forma de verlo, pero no sé si a favor o en contra, no te sabría decir. Yo creo que me jugó a favor en cierto punto, porque fue un año en el que, sobre todo yo lo recuerdo con mis 17, 18, que, pues no sé, o sea, me vinieron muchas cosas a favor. Yo por ejemplo, empecé a cuidar mucho mi alimentación, empecé a entrenar mucho la parte física, empecé a trabajar la parte mental y yo creo que me benefició mucho en todo esto. Sí que recuerdo que después, años posterior, pues me di alguna hostia a nivel deportivo y entonces como que fue otra vez, ¿no? Como remover la lata un poco y wow, ¿qué está pasando? Pero yo creo que en ese momento, ese cambio yo creo que me fue a mejor, realmente. Ujú. Vale, y yo te iba a preguntar un poco sobre esta línea, aunque creo que ya lo avanzaste algo. Era precisamente qué supuso
Ya el decir, bueno, soy portero, me toca ser portero, ¿qué supuso para ti? Tanto a nivel de tu preparación como a nivel mental, ese trabajo de, Mm, bueno, lo decías ahora, tuve que implicarme más y sí. empezar a hacer estas cosas. ¿Qué recuerdas que supuso todo ese proceso para ti? Sí, yo recuerdo que justo con el proceso este del que hablas o el cambio, yo creo que me vino sobre todo porque entré un poco como en dinámicas no sé si hablar de alto rendimiento, ¿no? Porque en este deporte a veces cuesta un poco leerlo así, pero empecé a entrenar con selecciones sub-18, empecé a entrenar con el primer equipo y yo en ese momento pues igual entrenaba, no sé, 5 o 6 veces a la semana, doblando con el primer equipo juvenil, sub-18, tal. Y como que mi cambio vino como de... un poco por el contexto, no tanto por el cambio de jugador a portero, sino como por el contexto que se me dio en ese momento. Claro. Y realmente yo creo que fue un poco como, adáptate si realmente quieres esto. Porque yo sabía, como decía antes, que a mí lo que me gustaba sobre todo era competir. A mí me encantaba competir al más alto nivel que podía en ese momento. Y el cambio me vino por ese lado, yo creo, sobre todo. O sea, cuando tú empezaste a vivir y a ver y a sentir esa parte competitiva que te daba el entorno, dijiste, vale, has dicho un concepto que me gusta mucho, que es me adapté, ¿no? Ujú. Adáptate para poder seguir viviendo eso, que al final es lo Claro, que tú querías, claro. ¿no? Am, ¿qué, a nivel mental, cuáles fueron las estrategias? Entiendo que tú, muy joven, ya empezaste a tener todos estos estímulos, empezaste a hacer un cambio importante y ahora hablabas de alto rendimiento, ¿no? Que no sabes Ujú. bien, ¿no? Si en este deporte, en este entorno que es el alto rendimiento. Hablábamos en episodios anteriores que para nosotros el alto rendimiento es la forma en la que haces algo, más allá de lo que cobres o más allá del deporte que Ujú. hagas. Entonces, tú a nivel mental, ¿cómo gestionaste ese alto rendimiento? Mm. ¿Pasaste eso, entrenar 5 6 7 estímulos dentro de la semana, más partido, más doblar, adaptarte a la categoría juvenil, ir con el primer equipo, después la sub-18 de la selección? Esto es alto rendimiento, independientemente de que cobres o pagues tu cuota de socio. Ujú. Entonces, ¿cómo fue tu trabajo, tu adaptación mental? Mm. Por lo que tú decías de adaptarte, ¿eh? Para dar respuesta a ese Mm. alto rendimiento, que realmente era alto rendimiento. Mm. Pues yo creo que hay dos herramientas que a mí me han ido muy bien y que a día de hoy sigo usando mucho. La primera son rutinas de anclaje, que por ejemplo ahora con el campeonato del Sala y como lo que decías ahora justo de cómo era mi día a día en ese momento, a mí me servían mucho como para, en momentos de mucha intensidad, de mucho volumen de cosas, es como que tengo rutinas como para no sé cómo llamarlo, cómo decirlo exactamente, pero como de borrón y cuenta nueva. O sea, yo sé que cuando hago esto, hago un reset mental. Entonces, por ejemplo, poniendo el ejemplo más reciente del Sala, en los torneos de Sala se juegan muchos partidos Poco en tiempo. 3 4 3, días, 4 juegas días. igual 5 partidos. Depende del torneo 6. Y yo necesito como un poco entre partido y partido pensar 10 15 20 minutos en el partido que he jugado y hacer el reset porque tengo otro partido dentro de 3 4 horas. Y, y en ese momento yo tenía también diferentes rutinas que me ayudaban mucho a, ok, siguiente. Yo tenía, pues recuerdo que en ese momento tenía palabras, por ejemplo, que a mí me ayudaban mucho como a seguir o a no quedarme anclado, como cogido, amarrado a algo, sino como poder dejar ir un poco y ir a lo siguiente. Y entonces yo recuerdo como eso, como palabras o rutinas que a mí me ayudaban mucho. Y después otro trabajo que me ha ayudado mucho también, que me lo aplico mucho más en mi día a día, es el intentar tener un foco externo siempre o como despersonalizarlo un poco, salir un poco de la visión que tenemos del ahora de esto me está pasando todo esto, no sé qué tal, sino como poder coger un foco un poco más externo y ver las cosas encima de la mesa, que incluso en algún momento de mucho estrés o de mucha de Tensión. esto, si hay mucha tensión, lo que he hecho es pues en papelitos, apuntarme Vale. composites y ponerlo encima de la mesa como para poder meter en cajoncitos cada cosa que me está pasando y así como externalizarlo un poco esos sentimientos, esas emociones
y trabajarla por separado, porque realmente a mí como que me ayuda mucho más a tenerlo sí organizado. Ese foco externo es un poco para relativizar lo que estás viviendo o para Sí. coger perspectiva y decir, vale, no vamos tan mal. Mm. ¿En qué usas tú ese desfocalizarte, ¿no? Ese foco externo de apartarte un poco de... Yo lo uso Porque, sobre perdón, todo... no es para evadirte, o sea, no es... No, Al contrario, es un foco claro, externo para focalizar. Es como un exacto, poco esa paradoja. exacto. Yo lo uso un poco como para cuando tengo... No, muchas veces hablamos como de ruido. Cuando tengo como mucho Ujú. ruido y no sé bien qué tengo que hacer, qué no, pues es mi forma como de organizarse o de poder ver las cosas como con perspectiva y como mucho más claras para saber cómo qué caminos cojo, qué cosas tienen más prioridad, qué menos, qué quiero hacer de verdad y qué es un trámite y lo tengo que hacer rápido y ya está, y seguir con lo que me gusta hacer de verdad. Ujú. Lo uso un poco como para eso, no tanto como para... No es un tema de evasión, sino Ya. como de Claro. foco justamente en lo que quiero hacer o en lo que Ujú. tengo que hacer. A nivel ya de todo este proceso que vas llevando mental y entrando ya un poco a, pues, a la posición en la que juegas, eh, desde la portería, ¿sí? ¿Cómo es para ti ese, o qué valor crees que puede tener el trabajo mental del portero, tanto a nivel individual como la proyección que haces hacia el resto del equipo? Porque, pues al final, estás ahí atrás también Mm, dirigiendo, Sí, ¿sí? ¿Cómo es ese trabajo desde lo mental? sí. Pues mira, yo creo que aquí hay como eh, dos, ¿no? Dos vertientes que tú has dicho, una como de cara al equipo y otra de cara a mí. Eh, yo creo que siempre se habla un poco de la seguridad que das al equipo, de que el portero tiene que dar seguridad y demás. Y hay veces que es un tema de que muchas veces es un tema físico de que impone o tiene presencia o yo que es una persona muy grande, muy alta y da seguridad y tal y no sé qué. Y hay veces que son con gestos. Y pues yo por como soy, pues tengo que ir más pues por los gestos. Entonces sí que siempre me he centrado mucho en ese aspecto del dar seguridad, que es muy importante. Siempre me he centrado mucho en comunicar, ser muy comunicativo, ser muy participativo. em, Estar constantemente hablando, pero no hablar por hablar, porque yo creo que un portero radio tampoco no funciona. Porque esa sobreinformación tampoco no ayuda. Pero inputs positivos, intentar siempre dar inputs positivos al equipo, ánimos, una colocación constante. En sala, por ejemplo, se ve mucho más porque el deporte, al ser más rápido y más preciso, por así decirlo, que va a menos distancia, como el estar siempre colocando a la gente, porque desde detrás se ve como mucho más claro. Entonces yo creo que esto es como lo que a mí más me ha ayudado o más en lo que más me empleo para dar esa seguridad al equipo o transmitir esa confianza al equipo. Y después yo creo que a nivel mental hacia uno mismo, yo creo que como portero lo que es vital es la confianza que tienes en ti mismo. Yo creo que se ve muy rápido desde fuera si un portero está con confianza o no. O sea, hay porteros que entran en dinámicas malas, bueno, yo me incluyo, si entro en una dinámica mala, se puede notar, se puede notar. Y me pasa a mí, le pasa al portero a Joan García del Barça, le puede pasar a cualquier portero, yo creo. Es un tópico, pero real. Claro. El error del portero Mm, no tiene nada que ver con cualquier otro error, mm, ¿no? Y en hockey hierba, bueno, al final pues, se nota mucho más, ujú, porque no hay muchas acciones de área. O sea, de área claro. sí, pero no hay muchas acciones de Mm, finalización a portería. ujú, O sea, tú en un partido puedes tener X acciones, pero incluso en una situación muy típica del hockey hierba, que es el penalty corner, puedes incluso llegar a ni tocar la pelota. ujú, O sea, hay poca interacción. Si, por ejemplo, cogemos de ejemplo el fútbol, incluso parando poco puedes entrar mucho en mm. juego porque se usa como un jugador Sí, más. yo En siempre lo hockey hierba pienso. no. Siempre lo pienso, incluso. Es que en fútbol me gusta mucho esta analogía porque em, creo que realmente tiene mucho vínculo el fútbol y el hockey hierba, porque desde la táctica se parece mucho todo, pero hay una cosa que para el portero yo creo que es clave, que es el simple saque de puerta. O sea, el saque de puerta,
aunque sea solo eso, el portero ya toca la pelota, la coge, se la planta Sí. y la pasa o chuta o sacan largo, sacan corto, lo que sea, pero toma decisiones, está como activo dentro del juego, aunque sea solo eso. Sí. En hockey no tenemos eso. Y eso realmente también como nos desvincula un poco de la jugada y ahí está también un poco el trabajo de, uy, pero hay que estar, porque igual me llegan una vez, pero tengo que estar esa vez. Claro, o sea, la facilidad con la que un portero de hockey hierba puede desconectarse o puede quedarse, entender entre comillas, aislado o un poco fuera de la jugada, de la dinámica, del ritmo del partido, la facilidad con la que eso pueda ocurrir es muy alta. Sí. O sea, y ocurre mucho, es una de las grandes dificultades que tenéis, Sí. ¿no? ¿Cómo trabajas eso y qué consejos le podrías dar a otro portero que va a estar empezando y que nos pueda estar viendo? Decir, vale, teniendo en cuenta esta realidad, que es así y no va a cambiar, al menos a corto plazo, los próximos 5 o 10 años de que cambien las reglas Sí, sí. y os permitan lo que sea, ¿qué le dirías para que una pieza tan clave como un portero siga enchufado y siga metido en el partido, aun con todos esos hándicaps? Yo lo que me repito un poco, pero para mí es clave la comunicación. Estar en constante comunicación con tu equipo, porque si realmente estás metido en el partido, estás metido en el juego, encuentras lo que decir, porque te sale solo. Y yo creo que a mí me sirve mucho como indicador si estoy realmente metido en el partido o no, si estoy hablando o no. Yo hay partidos que digo, hostia, no estoy diciendo nada. ¿Qué pasa? Despierta, ¿sabes? Es una señal. Sí. Y si no, después hay rutinas, o sea, mantenerte activo, saltar un poco de imaginación, ¿sabes? Imaginarte bolas, pensar en situaciones, estar metido en el partido, aunque no tengas la pelota cerca. O sea, yo creo que es buscar, cada uno tiene su herramienta o su forma. Pero después, las pocas veces, ya hay partidos que participas más, otros menos, pero las pocas veces en las que participas, el nivel de atención que tienes que tener es muy alto, porque hay bolas que van a 100 km por hora o más, que tiran a menos de 7, 5, 10 metros, y que tú a lo mejor llevas 7 minutos, 10 minutos que no ves nada, o vas moviéndote así, y de golpe tienes que estar al 100% para parar una bola que va rapidísimo. O sea, realmente es complicado. Sí, pero te diría incluso que yo creo que esto es un sentimiento muy de portero, pero es que incluso esas bolas igual son más fáciles que la típica bola tonta que llega al área botando, viene uno del otro equipo que se está medio cayendo, la toca así desde borde de área medio que llega la bola botando a 10 kilómetros por hora y la tienes que sacar perfecta, pateando perfecto hacia un lado porque tal. Y ahí esa te requiere un nivel de... Bueno, nivel de tensión y de concentración es distinto. Y que a veces, si llevas mucho tiempo sin parar, estás con tantas ganas de querer pararla que igual esa bola lo que necesita es estar relajado, darle bien y ya está. Y a veces se te complica además. Pero sí, totalmente. Hay que... O sea, es muy complicado. El trabajo está en eso, en estar como siempre listo para lo que pida la bola. O sea, nosotros al final siempre nos adaptamos a lo que nos viene. No podemos llevar la dominancia en el juego en ese sentido. Entonces hay que estar como listo para poder adaptarse rápido a lo que te pide el juego. Claro. Niveles de activación. Sí, y me gusta mucho la parte de adaptación, ¿verdad? Que ha ido saliendo repetidamente porque estás en una posición que eso es lo que requiere, ¿verdad? O sea, adaptarte constantemente a la velocidad a la que viene, a la jugada, incluso la misma retroalimentación que recibes de tus compañeros del equipo, incluso hasta algo del entrenador desde fuera, o sea, tu atención tiene que estar a tope y tal vez preguntarte como en todo este proceso que has llevado y al día de hoy, los retos a los que te has enfrentado a nivel mental para poder sentirte lo más cómodo posible en tu posición y pues sí, o sea, ¿qué ha sido para ti ir creciendo en este proceso? Pues yo creo que un poco mi proceso ha sido, ya te digo, ha ido muy por fases, yo creo. Cuando yo era pequeño, o sea, bueno, cuando era pequeño, pues eso, en esa etapa de cadete, juvenil, yo ahí estaba centrado en disfrutar, en pasármelo bien y después como en ir, ¿no? Jugando un poco con los mayores y tal, entonces como que era muy así. Y después hubo un momento
complicado para mí, que como que o sea, yo subí al equipo senior y en ese momento, o sea, a la categoría senior, y en ese momento el junior no tenía un filial en condiciones, o sea, estábamos en primera, era un equipo con gente retirada, justo era una generación que subía, que era como la primera generación desde hace años que salía como un poco con ganas de seguir y con volumen de gente. Entonces como que ahí empezó como un poco un proyecto y tal, pero yo me encontraba en una categoría como territorial, como es primera, sin mucha, no sé, sin mucha motivación a nivel de esto, porque venía de, ¿no? de competir mucho, sub-18, tal, el europeo en Holanda, no sé qué. Y ahí como que me costó un poco ese cambio y vino el COVID justo y ahí como que se cortó todo. Claro. Y entonces, a la vuelta del COVID, yo me acuerdo que empezamos a jugar y demás, y ahí me vino mi primer gran reto a nivel mental, que fue cuando, pues eso, yo era señor de segundo año y había un Mundial Sub-21. Y, y resulta que ese Mundial era en diciembre, creo, en noviembre, y en junio, julio había un torneo de preparación en el que, bueno, ya era como una lista, no definitiva, pero sí que los dos porteros ya estábamos fijos. Y en esa lista estaba, bueno, había otro portero que, bueno, Luis Calzado, que es ahora el que está en la selección, y estaba yo como, a priori, como segundo portero. Y total, que nos hacen las pruebas del COVID justo antes del torneo y doy positivo. Doy positivo en COVID, entonces, bueno, pues no puedes ir al torneo, Pablo, me sabe mal, no sé qué. Y yo me pierdo ese torneo. Pero yo con la ilusión de decir, bueno, no pasa nada, el Mundial es dentro de 4 o 5 meses, llego, estoy dentro. O sea, una lista con solo 2 porteros ya te están diciendo como que sois los 2 que viajáis. Y bueno, por circunstancias X, me dicen que, bueno, me dicen que yo no voy a ir al Mundial, que bueno, me descartan, ¿no? En ese sentido. Eh, y no voy al Mundial. Y realmente lo recuerdo como mi peor momento en el hockey. O sea, lo recuerdo un golpe muy duro, lo que es un Mundial Sub-21, todos, bueno, la gente que lo ha jugado lo sabe y los que no también. Es un momento súper bonito porque estás con la gente que has ido creciendo no toda la vida, o sea, con la generación con la que has crecido, jugando en selecciones y demás, y llegas al momento del Mundial, que antes no lo tienes, el Sub-16, Sub-18 no hay Mundial, entonces ese momento es como súper importante como para la edad joven, ¿no? Del hockey, y ese fue mi gran momento, lo recuerdo muy duro. Y ahí es donde empezó de verdad el reto mental. Ahí empezó mi reto mental de verdad, yo creo. Y ahí, pues, bueno, ahí empecé a trabajarlo más recurrentemente, por así decirlo, o más así. Después sí que es verdad que, bueno, siguiendo un poco con todo esto, después eso, yo me estabilizo un poco en el equipo de División de Honor y demás, y entonces pues sí que deja de haber como estos, ¿no? Esta ola que de repente sube, de repente baja, no sé qué, sino que estoy un poco más estable y entonces ahí mi reto cambia un poco y empieza a ser qué objetivos me marco yo para seguir motivado, seguir con ganas de crecer, seguir con ganas de mejorar eh, y en definitiva, pues intentar volver a competir al máximo nivel, que es, como he dicho antes, es lo que a mí me apasiona. Y entonces mi reto a día de hoy está un poco, a nivel mental, está un poco en eso, en conseguir mis pequeños objetivos diarios o de la semana o de lo que me marque en ese momento. Yo tengo dos dudas, dos planteamientos. Primero, ¿qué tanto arrastras un poco esa situación de frustración o esa situación que viviste con el Mundial Sub-21, que te descartan a falta de pocos meses y a priori inexplicable porque estabas dentro, se da el COVID? ¿Qué tanto crees que tú arrastras a día de hoy eso? Si es que lo arrastras o no. Y si eso te afecta en alguna forma a tu visión, a cómo te ves, etcétera, etcétera. Y después este cambio que contabas ahora que has hecho, ¿en qué crees que se basa? ¿Dónde están los fundamentos de este cambio
de este nuevo Pablo, ¿no? Nuevo Pablo de los últimos años que dices, vale, voy a empezar a focalizarme en el proceso, en el día a día, en poder mejorar, en ser mejor, pensando en adaptar esos objetivos. Bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cómo situación que viste con la selección del Mundial Sub-21, si te lo sigues arrastrando y te está afectando de alguna forma, y esa transformación que has ido haciendo, si ha sido obligada o no, y cómo te está impactando a día de hoy? Mm. A ver, por partes, lo del Mundial Sub-21 lo arrastro. No te sabría decir, yo creo que no. O sea, yo creo que es una cosa que obviamente tengo ahí y me da muchísima rabia porque es algo irrepetible. O sea, yo no voy a volver a tener 21 años, bueno, 20 años y no voy a volver a tener la oportunidad de ir a un Mundial Sub-21. Entonces me da rabia. Lo Nosotros recuerdo tampoco, ¿eh? Claro. Nosotros tampoco, tenemos 20 años. Entonces lo recuerdo con cierta, no sé si rabia o tristeza, porque estaban mis amigos de toda la vida y ellos, como que yo los veía ahí y me daba rabia no poder acompañarlos. Y a día de hoy lo recuerdo un poco así. ¿Hasta qué punto me afecta? Pues no lo sé. Yo creo que sí que fue un momento que me marcó mucho, pero los años pasan. Los años pasan y el tiempo, yo creo que el tiempo todo lo cura en cierta medida o de cierta forma. Y entonces a día de hoy no, o sea, no es un tema del que me acuerde diariamente y viva con él. O sea, sin más, pues al final, pues queda en anécdota un poco. Y, y la otra pregunta, ¿cuál era? Sí, un poco esta transformación que has ido haciendo, Ah, ¿no? ¿Cómo es mm, este Pablo? Y bueno, sí. No, pues sí, yo creo que la transformación esta, yo creo que viene dada un poco también por eso, por el tiempo. Yo creo que ¿no? El ir viendo las cosas con más perspectiva o pues eso, con más espacio de tiempo, te hace entender que no te puedes, o sea, no te puedes anclar ahí. O sea, tienes que soltar y seguir adelante porque hay otras cosas, hay otros retos. Si no es a nivel deportivo, es a nivel personal, a nivel académico, a nivel laboral, lo que sea. Pero hay que buscarse nuevas motivaciones. Y el anclarse ahí, yo creo que joder, te retrasa un poco en todo lo que es el resto de tu vida, que pues, es importante no descuidarla, ¿no? Que a veces puede pasar como deportista. Pero yo creo que un poco viene por ahí. Es un cambio que viene por la necesidad de eso, de seguir mejorando de alguna forma y de, ok, ha pasado esto, ya está, hay que ir adaptándose, hay que ir siguiendo adelante. ¿tú crees que has descuidado, perdona Carlos, ya se dijo, ¿tú crees que, No tenía nada que bueno, decir. no sé, ya me disculpo de antemano, Estoy muy metido ahí. ¿tú crees que has descuidado, no? Tú ahora hablabas, ¿no? A veces descuidas un Mm, poco tu vida por ese rol deportivo, y sobre todo cuando estás en esas edades jóvenes que lo puedes tocar todo, que ujú, estás justo en la rampa, ¿no? En el trampolín ahí, saltando para hacer el salto, el mm, triple salto mortal. ¿Tú crees que en algún momento de tu vida, de esas fases, has descuidado parte de mm. tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque... ¿Y qué has hecho? ¿Y qué he hecho? Yo creo que sí. Em, yo... me lo dijo hace poco mi psicólogo. Yo tenía muy claro que mi vida se dividía en tres cosas, como explicaba antes. Se dividía en el hockey, o sea, en mis tres grandes pilares eran el hockey, el, el hockey, lo laboral, que soy muy friki de mi trabajo, me encanta mi trabajo y quiero seguir mejorando en mi trabajo, y lo académico, porque a día de hoy me resulta a la vez una motivación porque tengo ganas de estudiar y me gusta lo que estoy estudiando, y a la vez una limitación porque tengo que estudiar. Em, y me dijo, hostia, pero tu vida va un poco más allá de esto. Y tu pareja, y tu familia, y tu tal. Y yo era como, claro, pues que si no estoy bien con lo otro, ¿cómo voy a estar bien con ellas, con ellos, con tal? Y, Es al revés. y es al revés, es completamente al revés. Y, y en el momento que a veces, como, pues lo que explicaba antes, lo ves desde fuera y lo escuchas de que te lo está diciendo alguien, dices,
qué cabrón, tío. Sí, es al revés. O sea, y hacer el trabajo ese, desvincularse un poco de lo que es el Pablo portero, el Pablo que está debajo de los tres palos, y el Pablo estudiante, el Pablo preparador físico, redactador, tal, pues está Pablo. Y hasta que no lo vi así, dije, hostia, ¿qué está pasando? ¿Crees que el rol del portero afecta en eso? Es decir, por estas situaciones se vive, es muy común, pero el ser portero, con lo que al final el portero, la soledad del portero existe. Total. Calentáis solos, casi entrenáis. El calentamiento del equipo no sirve de calentamiento a vosotros. Porque ponen a tirar y balonazos, tú estás frío, viendo pasar bolas como un loco. Bueno, ¿crees que eso que nos contabas ahora, ¿no? De a lo mejor aislarte un poco y perderte un poco de ese... puede afectar el hecho del rol que tiene el portero en sí, de ser también un poco una figura un poco aislada en cuanto al juego, esa forma de ser que tiene que ser? Al final el error del portero se penaliza muchísimo, el acierto es tu trabajo, en otros jugadores de campo no, un jugador de campo no está fino y puedes o cambiarlo o reubicarlo tácticamente, o tienes mucho margen de corrección, el portero no. ¿Crees que lo que supone aguantar o llevar en las espaldas el ser portero puede afectar a un poco ese aislamiento o ese caparazón que puedes llegar a crear y centrarte en lo que crees que tiene que ser lo importante? No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que un poco como que... Al final, perdone Pablo, perdón, porque así me tiras toda la reflexión. Un portero puede llegar a no hacerse suyo un éxito del equipo. Un jugador difícilmente pasa eso. Puede salir descontento, pero poco mucho. Claro. En cambio, un portero puede llegar a decir, ya, muy bien, pero es que... ¿no? Entonces, bueno, perdón, te he cortado. Sí, no, pero totalmente. O sea, yo creo que un poco el portero, o sea, no sé hasta qué punto el rol de portero forja una personalidad. Vale. Y sí que es verdad que yo a veces me desvinculo un poco de según qué tópicos de los porteros, porque también creo que como empecé a ser portero más tarde, pues me desvinculo un poco. Pero yo hablo de mi persona. Soy una persona con muy autoexigente y muy crítico conmigo mismo, y con mucha tendencia al hiperfoco y al sobrepensamiento, al analizar las cosas 2000 millones de veces y demás. Y yo creo que eso es un poco lo que a mí lo que hablabas tú un poco de me ponía ese caparazón o me aísla de alguna forma del resto, porque me focalizo mucho en lo que es pues ese rendimiento o ese querer hacer las cosas bien y no sé qué, que seguramente incluso creo que no es la forma, porque el querer que las cosas salgan bien no siempre te hace que las cosas salgan bien. Y entonces yo creo que es un poco más eso. A nivel portero influye, seguro que sí, porque es lo que decías un poco tú. Cuesta mucho el no sufrir en la portería, hacerte los títulos o las victorias tuyas. Típico partido en el que ganas 5-4 en hockey, que hay partidos que ganas 5-4 y todo tu equipo súper contento porque encima has remontado y es en casa del Athletic, que le tienes muchas ganas. Has ganado no sé qué. Con un penalti corner en la última jugada, con tiempo cumplido. Guay, pero a mí me han metido 4. ¿Sabes? Claro. Y es muy complicado, Ya te digo, yo no tengo, no he sabido dar con la tecla de cambiar esa mentalidad de si te pregunto cómo gestionas eso, no me sabrías decir ahora mismo, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? Pues... Al final es importante, ¿no? Claro. Es lo que decíamos, vida, tal, ¿vale? Sales, ese pensamiento, ese perfil autocrítico, ¿no? Claro. De siempre ese hiperfoco, de, vale, ya, pero a mí mis 4 goles. Y a lo mejor no has tenido mucha responsabilidad en la gran mayoría de ellos, o sí, no sé. Pero no te permite terminar de vivir ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas eso? Pues
Todo depende en el sentido de que depende de lo que haya pasado, ¿no? Pero en general yo no me fustigo por pensar así. Es decir, si yo realmente necesito un momento de frenar, de cagarme en todo, de llorar, de sentir algo, no lo freno una vez termina el partido. Y tengo esos 10, 15 minutos que me permito eso. Después intento cambiar la forma de pensar porque digo, es que no me lo merezco yo y no se lo merecen. O sea, me parece muy egoísta por mis compañeros que ellos estén celebrando y yo esté con cara de culo en una celebración. Y si ni así se puede, porque hay veces que te supera, tampoco fustigarse por ello. Pues lo disfrutas después, no pasa nada. Y realmente como no querer, no sé cómo decirlo, pero no querer dominar a tus emociones y... No, hay que saber controlarlas y gestionarlas, pero no eliges qué sentir en ese sentido. No sé bien cómo Sí, sí, enfocarlo, pero yo creo que o sea, es más mi entender lo que estás sintiendo y aceptarlo. Exacto. Mi forma de hacerlo es eso, entender, vale, estoy sintiendo esto, vale, pues me doy mi espacio para sentir esto, Vale. pero date el espacio para cambiarlo, no para quedarte ahí, porque eso no Claro. ayuda a nadie y no le hace bien a nadie. Entonces esa sería un poco mi forma. Ujú. ¿Es la buena? No lo sé, es la que me sirve a mí. O sea, Claro. Mala no es. No, seguro que no. Doctor. No. A ver. No, seguro que no. O sea, y lo que tú dices, o sea, es la que te sirve. Sí, también creo yo que en ese sentido es importante saber lo que a cada uno nos sirve y de qué manera lo vas a gestionar, porque es lo que te permite ir a lo siguiente o dar el siguiente paso. Y, y tal vez ahí como entender también que lo decías hace un rato y creo que eso es muy valioso también reconocerlo, o sea, el darte cuenta de que no tienes solo la identidad de jugador de hockey y de portero, sino todo lo demás que es importante, familia, tus cosas personales, o sea, todo eso que va antes del hockey. Y, y en ese sentido, tal vez como preguntarte más, ¿cómo es que lo llevas, el tema profesional, el tema académico, que ya nos diste alguna pincelada, pero específicamente ya en tu gestión de esas, digamos, tres, hablando de lo académico y lo profesional y la parte del hockey, ¿cómo es que lo has podido gestionar durante este tiempo o en base a tu Sí, experiencia? pues no, en general, o sea, seguramente pues el verdadero reto ha venido pues este año sobre todo porque este año ha sido el que he dado un paso adelante en el mundo laboral o me he querido como involucrar más. Realmente yo me gradué el año pasado en la primera carrera que estudié y entonces he querido dar un paso adelante. Entonces yo realmente a día de hoy por las mañanas estudio, tengo pues, el horario de universidad que me pertoque o pues según el periodo, en la carrera de fisio hay muchas prácticas, entonces pues, pues voy al centro de prácticas que me toque, a la clínica que me toque o al sitio que me toque. Y, y lo voy compaginando como por las tardes, pues, bueno, según la semana, ¿no? Pero entre 3 y 4 entrenos técnico-tácticos de hockey, que normalmente pues, son eso, lunes, martes, jueves y viernes. Y lo compagino con a la vez, pues lunes, miércoles y viernes son 3 tardes que yo dedico al trabajo, que es pues a la que salgo de entrenar me voy rápido al centro en el que trabajo o por suerte también trabajo en el mismo junior, que tenemos el centro ahí metido dentro de las instalaciones. Y pues un poco así voy compaginando y por suerte en la empresa en la que trabajo pues me ayudan mucho en la flexibilidad horaria y me dejan bastante como compaginarlo y a la vez pues con mi staff pues también me ayudan en ese sentido de pues me dan un poco más de cuerda para poder Vale. llevarlo todo. Muy bien, Pablo. A nivel de horarios, genial. Buen cuadro. No, lo digo porque Total. yo veía y digo, hostia, qué tipo ordenado. Ahora vamos a lo importante, que es a lo que seguro que puedes ayudar a mucha gente. Perfecto. Pero tú antes hablabas de distintos pilares de vida y cómo tú durante mucho tiempo, y seguro que aún has hecho esa reflexión y
has roto un poco esa mirada bien, pero sigues pensando en eso, que es trabajo, hockey, estudios. Más que por la simple importancia que la tienen, y aunque ahora ya has aprendido un poco a desmitigar eso, pero es por el tiempo que ocupan en tu vida, ¿vale? Ya se explica tu horario que yo pensaba, vale, ¿cómo lo hace, no? ¿Dónde comes? ¿Teletransporta? ¿Qué hace? Perfecto. Al final ahí, que más que menos, todos hemos compaginado un poco, Claro. que no es poco, que no es poco. Trabajar, estudiar una segunda carrera y jugar a máximo nivel. El tema es, cuando alguna de estas tres cosas, más siendo estas tres cosas pilares o aspectos fundamentales de tu día a día, cuando una de estas tres no va bien, ¿cómo lo gestionas para que no te arrastre las otras? Porque tú decías, bueno, aparte, mucha parte de mi desarrollo profesional lo hago en el club en el que también juego. Esto es un beneficio, por un lado. Pero por otro, no tienes ese momento de irte y desahogarte y cagarte en todo mientras te vas al otro sitio. Es, vale, el que me está pegando la caña, después lo tengo que ver en otro sitio, después me lo tengo que cruzar cuando termino mi entreno. Entonces, lo que me importa a mí, y seguramente a mucha gente que nos escuche, es cómo Pablo Luna, un tío de 25 años, bronce de Europa, mejor portero de Europa, etcétera, etcétera, estudiando una segunda carrera. ¿Cómo haces esa gestión cuando uno de estos tres aspectos, que es fundamental en tu día a día, se tambalea o no va bien, o te satura, o te cabrea, o te frustra, para que el otro no se meta en esa espiral? Es complicado. Lo primero es complicado. Y yo creo que es una cosa que nos pagar un pasa... psicólogo, ¿no? Pagar un psicólogo, vale. No, hombre, es complicado, yo creo, un poco para todos los que jugamos a hockey, o la gran mayoría de nosotros, y más aquí en España. Es decir, yo creo que la gran mayoría de nosotros compaginamos el hockey con otras cosas. Pocos profesionales hay a día de hoy en España, yo creo. Aunque algunos haya. Pero lo que me pasa a mí, pues seguramente le pase también a mi compañero que trabaja en una Big Four Sí, sí. y ayer tuvo que entregar un proyecto y se fue a dormir a las 6 de la mañana y hoy se ha despertado y a las 9 tenía que estar en la oficina otra vez y ahora es complicado también. En mi caso, yo lo que intento siempre es que, aunque, como tú bien has dicho, es un arma de doble filo lo de entrenar y jugar en el... O sea, trabajar Entrenar en tu y club. entrenar en mi club. Sí. Yo lo que intento siempre es irme a la base de todo, que es que a mí me gustan mucho las tres cosas que hago. Entonces, como cada cosa, aunque obviamente soy humano y puedo arrastrar cosas entre actividades, intento como tomarme cada actividad para que no el trabajo que llevo una semana mal en el trabajo, pues que no me afecte al hockey, que el hockey me gusta, o que la uni me ha ido mal un examen, bueno, pues que no me afecte al trabajo, sigo siendo el mismo profesional, voy a currármelo en esta planificación que tengo que hacer o en el entreno que tengo que tal. Entonces, como siempre hacer como ese borrón y cuenta nueva para no restar a la nueva actividad que tengo que hacer, que realmente me gusta. Entonces, no quiero hacer una cosa que me gusta mal Ya. o Claro. de No tiene malas sentido. O a ganas. Claro, medias, tal. claro. Es un poco recuperar ese propósito, ¿no? O sea, recordarte de que lo voy a tener que hacer igual. Ujú. Me gusta, no tiene ningún sentido. Si lo tengo que hacer, encima me gusta, lo haga mal o lo haga, ¿no? Como a desgana o que me deje arrastrar por una cosa, porque al final del día, en el cómputo general, eso tendré que poner el cheque igual. Vale, no es fácil, Claro. pero obviamente si se consigue es para ficharte a tiempo. Muy bien. Yo quisiera saber que nos cuentes un poquito y aprovechando ya lo último, porque se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. A nivel de tus compañeros de equipo, a nivel de equipo en general, o sea, no únicamente el club, sino también temas de selección, em, que creo que es una parte valiosa y mencionabas también, es una generación prácticamente que ha ido creciendo Ujú. junta. Em, ¿Cómo ves tú esa, o cómo haces Ujú. esa valoración de equipo cuando vienes de tantos años con la misma gente, con la Mm. misma gente? Y si eso tiene realmente una influencia, desde tu posición, Ujú. obviamente, como portero, a que gestiones ciertas cosas de mejor
o de peor forma, ¿verdad? Porque a veces, sí, ya te tengo mucha confianza y entonces puedo explotar más fácil contigo, entonces no me Ujú. gestiono. O, no, sí, ya tengo tanto tiempo de conocerte que Mm. tengo que gestionarme mejor porque no quiero pasarme y arruinar Ujú. una amistad o un Sí. compañerismo tanto tiempo. Pues mira, yo creo que es un poco lo que nos pasa en mi equipo, que somos, pues yo te diría que somos como 4 generaciones más o menos, así como a grosso modo, del 2001 al 2004, que es un poco como el bloque del equipo, el core del equipo. Eh, y la gran mayoría hemos jugado juntos en categorías inferiores y demás. Y aparte de todo esto, pues somos, yo creo que somos muy amigos. O sea, un grupo de amigos muy cercano mío nace del hockey, nace de la gente con la que he crecido en el hockey. Y entonces yo creo que es lo que tú comentabas un poco, es un arma de doble filo. El ser tan amigos nos puede jugar a veces en contra de que o me digo las cosas o no digo las cosas porque como es mi amigo no quiero decirle según qué, o le digo las cosas de muy malas formas porque es muy amigo mío, entonces me da igual y se lo digo tal cual porque fuera del campo yo le hablo así y no sé qué. Y es difícil un poco compaginar todo eso. Pero después tiene toda su parte buena, que es que, obviamente, pues, yo lo digo siempre, los que jugamos a hockey no jugamos a hockey por dinero, por ejemplo, jugamos por momentos, por vivir experiencias, por vivir momentos, y realmente, pues como es el Campeonato de Europa con el Junior que hemos vivido hace poco, vivimos para estos momentos y el poder vivirlo con tus amigos de toda la vida, con la gente con la que has crecido, con gente que has estado en su boda, con gente que, pues realmente eso es lo que por lo que juegas a hockey y es lo que te llena de verdad, el realmente hacerlo con gente que quieres. Y entonces, pues es eso, es arma de doble filo que a veces es muy buena, a veces es muy mala y es ir surfeando esa ola para ver cómo se gestiona. Pero sí, sí, es totalmente eso. Yo creo, por lo que nos has ido contando, y los que te podemos conocer un poco más, todavía lo vemos más claro, que este episodio tú te lo puedes ver cuando salga, tomar 4 notas, Exacto. ¿no? Apuntar y decir, vale, voy a intentar tener en cuenta esto y esto y esto. Yo termino con mi última. Y el resto del equipo también. Sí, también se podemos pasar, pero ahora tenemos aquí a Pablo. ¿Es fácil ser portero? De hockey hierba, sobre todo. Yo creo que no es fácil ser portero nunca. No en hockey hierba, sino en ningún deporte. Es complicada la posición. Más que a nivel técnico, táctico y no sé qué. Yo creo que eso cae un poco en segundo plano y se ha ido viendo a lo largo de los años que eso cae en segundo plano. La parte mental, que es la que nos lleva hoy aquí, ¿no? Pues es complicada, yo creo. Es complicada. Y cada uno sabe bien lo que es. Cada portero sabe bien lo que es. Sí, sí. ¿Y crees que a nivel de equipos se le da ese valor mental o a veces? Porque aquí viene lo que muchas veces hablamos, ¿verdad? Entrenadores, sí, es importante la Ujú, parte mental, cuánto tiempo la entrenas, ujú. no se entrena. O sea, Sí. ¿crees que también se le da ese valor desde fuera? O sea, no Mm, tú como portero, sino quienes están sí. fuera, ¿lo ven? Sí, yo creo que estamos ahora en proceso, yo creo. Yo creo que hay cada vez una vertiente más grande de atletas, sobre todo retirados o deportistas retirados. Como justo lo veía hoy, de Michael Phelps habla mucho de eso, por ejemplo, ahora, que cada vez le dan más voz a esto. Y yo creo que un poco como que nos está concienciando un poco a todos los que estamos en este mundo de que realmente es importante. Ahora, estamos en un proceso. Y como todo proceso, pues no es de la noche a la mañana. Y yo creo que aunque estamos en esa rueda o esa rueda está girando, está empezando a girar. Claro. Entonces, seguro que hay clubes o equipos en los que se le da más importancia o menos, pero... Me gusta porque lo estás diciendo tú, que estás en un club que lleváis hmm, 3-4 años con psicólogo, sí, tanto en el Claro. primer equipo masculino como femenino. ujú, De hecho, sí, sí, nosotros totalmente. con el tiempo estamos ahí. Pero bien, bien. Buena reflexión. Y bueno, es que dentro de ahí lo ideal sería tener uno para el staff, uno para los jugadores y uno para los porteros. Total. Solo aparte. Sí, sí, sí. Vale, comen aparte. Porque también decimos, no es fácil, tenéis vuestras cosas, pero sois raros de cojones. O sea, el portero, ya el hecho de
querer ponerte allá. Ya te hace ya, claro, sí. ya. O sea, o sea, Sí, yo es así. con los años lo estoy viendo más claro que yo no sé. ¿Qué hacéis? No O sé, sea, no no entiendo. tiene No lo ningún acabo de sentido. entender. No, y que te guste, Y que te guste, claro, que te claro, guste. sí. Dices, mira, me pagan mucho dinero. Sí, no, No, hay no, gente que no. disfruta con esto, dices, tío. ¿Cómo puede ser? Bueno, Pablo, a nivel mental, emocional, de cómo te manejas, ya nos has contado Mm. muchísimo, pero no te dejo irte sin la pregunta, ¿cómo es tu juego interno? Pues soy una persona realmente, como bueno, he comentado antes, soy muy autoexigente en ese sentido. Creo realmente en lo que comentaba un poco caso antes, del alto rendimiento no solo en deportivo, sino el alto rendimiento de la... Bueno, me Sí, quedará sí, como sí. muy espiritual, pero de Sí, la sí, vida, sí, ¿no? sí. Sí, sí. De querer ser Lo la mejor mejor posible, sí. versión siempre de todo. Y yo creo que vivimos muchas cosas que son muy bonitas, entonces yo creo que lo mínimo es, no sé cómo decirlo, pero vivirlas bien, dar el máximo para que aparezcan estas cosas bonitas y des lugar a ellas. Entonces yo creo que mi mentalidad se basa un poco en eso, en querer siempre mejorar o ser mejor persona o mejor jugador, mejor lo que sea, para que haya más momentos de este estilo. Excelente. Me gusta mucho, Sí, ¿eh? sí. Querer mejorar para tener más momentos bonitos. Al final Sí. es lo que creo que todo el mundo busca y no a veces ponemos el foco. Mm. Bueno, Muy bien, pues lo cerramos uno tenemos. más. Sí, sí. Agradecerles, Pablo, agradecerte el haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros. Ha sido un gustazo. Y como siempre, recordarles que pueden escucharnos en las plataformas. Básicamente estamos en todas. El video en YouTube. Síganos, suscríbanse a Unai Beats en los controles. A todo el equipo de Tempo. Albert, Un un placer. gusto nuevamente. Y pues nada, gracias. Hasta la Nos vemos en la próxima. próxima. Muchas gracias. Hasta luego.